Estimados hermanos, bienvenidos a esta nueva ocasión en que compartiremos con ustedes nuestros pensamientos e información del capítulo 27, la sección 27 de Doctrina y Convenios y la sección 28 que obedece del día 24 al 30 de marzo, quien lleva por título "Es preciso que todas las cosas se hagan en orden". Bienvenido hermano Andrés Hernández y Heriberto Molina a esta conversación del día de hoy. Gracias, hermano Heriberto. Antes de empezar, resaltar que invitamos a todas las personas a que puedan tener su estudio individual y familiar del programa Ven Sígueme, ya que esta conversación no reemplaza ese estudio en los hogares. Gracias, hermano Hernández, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, y como siempre vamos a tratar primero de dar un contexto histórico de cada una de las sesiones, así que empezaremos hablando un poco sobre la sesión 27 de Doctrina y Convenios. Resulta que tiempo después de que la iglesia se había organizado, pues Emma había recibido el bautismo junto con la hermana Sally Knight, pero ellas no habían sido confirmadas porque un populacho de más o menos 50 personas interrumpió ese bautismo. Así que pasó un tiempo y ellos después fueron bautizadas en junio de 1830. Así que ese día que José Smith se reunió con la familia Knight y Emma para la confirmación, ellos deseaban participar de la Santa Cena. Así que José Smith decidió ir a comprar algo de vino para poder organizar los sacramentos. En esta situación él recibió la visita de un mensajero celestial que le dio instrucciones al respecto. Y esto es lo que vamos a ver aquí en esta sesión. ¿Qué te parece si entonces, para que podamos entrar en materia un poco más, leemos de la sesión 27 los versículos 2 y 3? ¿Listo? ¿Qué tal si tú lees el 3, yo leo el 2? Bien. Dice, porque he aquí, te digo que no importa lo que comáis o bebáis al tomar el sacramento, si es que lo hacéis con la mira puesta únicamente en mi gloria, recordando ante el Padre mi cuerpo, que fue sacrificado por vosotros, y mi sangre, que se derramó para la remisión de vuestros pecados. Así es. Versículo 3. Por tanto, os doy el mandamiento de no comprar vino ni bebidas alcohólicas a vuestros enemigos. Exactamente. Entonces José Smith iba caminando tranquilo a comprar vino y recibe la visita de un mensajero angelical que le da esta instrucción. Y él le dice que, primero que todo, que no compre vino de sus enemigos. Y si nosotros nos vamos un poco al contexto, esto en parte también era por la seguridad. Recordemos que ellos estaban siendo perseguidos por sus enemigos. De hecho, el alguacil, en las sesiones anteriores habíamos leído, el alguacil les advierte que había un grupo de hombres intentando emboscarlo, para hacerle maldad. Entonces había malas intenciones en esas personas y en parte por eso también el Señor le manda a decir que no compre bebidas alcohólicas de sus enemigos. Y yo, Andrés Hernández, digo, bueno, quizás podían envenenarlos, darles alguna cosa que le hiciera daño, o quizás utilizar esto para levantarles un falso testimonio en algún sentido o algo así. Entonces el ángel les manda que no deben de hacer esto. Y les dice que no beberéis de ninguno a menos que sea recién hecho por vosotros, ¿sí? En este reino de mi Padre que se ha edificado sobre la tierra. Sí, se nota una percepción de cuidado de qué van a consumir y de quién lo reciben. Exacto. Entonces las bebidas alcohólicas deja de sentado que no debían consumirlas. Y recordemos que existe una sesión que es la 89 que habla de la palabra de sabiduría, más adelante hablaremos de ella, pero esta revelación en ese momento todavía no se había recibido. Por tal manera el Señor de alguna manera está dando un preámbulo de algunas de las cosas que iba a decir en esa sesión, pero les advirtió que no utilizaran vino. Pero volviendo al versículo 2, analicemos un poco en cuanto a lo que dice que no importa qué comáis o bebáis al tomar el sacramento, si es que lo hacéis con la mira puesta únicamente en mí, dice el Señor. Entonces, hablando en cuanto a la participación de la Santa Cena, ¿qué piensas tú? ¿Cuál debería ser la mira real con la que uno participa de la Santa Cena? ¿O en qué debería poner su atención? En la expiación del Salvador Jesucristo, en poder recordar los convenios y compromisos que hemos hecho con Él. Recordemos que la Santa Cena lo que hace es refrendar de nuevo esas ordenanzas que hicimos al bautizarnos en la iglesia y todas las otras que hemos hecho en el Santo Templo. Todos los convenios que hemos hecho se refrendan o se renuevan con la participación de la Santa Cena. Me llama mucho la atención de que es específico en cuanto a qué estamos consumiendo.
¿sí? Podemos estar en, no sé, en el ejército, algunos miembros prestan su servicio en las Fuerzas Armadas, en cualquier parte, y de pronto no tienen pan. Entonces, no sé, si tengan algo sólido que les pueda servir que represente al pan y algo líquido que les pueda representar el agua. ¿Sí? Exactamente. Y entonces no importa que sea, después de que no sea dañino para el organismo, lo importante es en qué están poniendo sus pensamientos en ese sagrado momento en que están renovando. Y lo que esos sagrados emblemas simboliza, que es el cuerpo y la sangre del Salvador, que constituye su sacrificio expiatorio y la promesa que tenemos de recibir bendiciones a través de la renovación de este convenio. Yo recuerdo, voy a contar rápidamente dos anécdotas. Yo recuerdo que en alguna oportunidad tuve que ir a llevar la Santa Cena y no había nada. La señora tenía unas galletas. Entonces partimos de esas galletas y bendecimos la Santa Cena. Y todo quedó perfecto, no había ningún problema. Eso en cuanto a que no importa tanto lo que se haga, sino con qué se haga, sino lo que se está haciendo. Ahora hay que tener cuidado con esto porque tampoco podemos llevarlo a que nosotros vayamos a consumir cualquier cosa habiendo pan y habiendo agua. Ajá. Solamente son en situaciones en que sea absolutamente necesario. Es una situación difícil. Ahora la segunda anécdota, rapidito también, en 30 segundos. En alguna ocasión, yo no recuerdo si era yo que estaba repartiendo la Santa Cena, creo que sí. Y acá en Colombia hay unos panes que llaman pan queso. Y a veces cuando los parten, sale el queso y queda en la bandeja, en esa época. Y yo, bueno, no lo digo con un espíritu de crítica, sino que es bien aplicable. Un hermano, cuando yo le pasé la bandejita, yo lo noté que él me enfocó sus ojos en un quesito y tomó el quesito un poquito grande y se lo comió. Entonces yo nunca volví a pensar en eso, pero ahora pienso, quizás eso pudo desviar la atención del hermanito, porque se enfocó más en cómo le atraía el quesito que lo que le atraía el alimento. Y la idea de esto es que nosotros podamos centrar nuestro corazón en el Salvador Jesucristo. No en qué consumimos. No en lo que consumimos. Ajá. Así es. Bien, entonces, entendiendo que la Santa Cena es un convenio sagrado, todos nosotros nos hemos bautizado y tenemos la posibilidad de renovar nuestros convenios cada semana. Más adelante también estudiaremos la sesión 59, donde dice que para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, asistirás a la casa de oración de mi Niña Santa. Porque es una oportunidad para renovar nuestros convenios, para rendir nuestras devociones al Altísimo. Eso último que dije es de mis propias palabras, ¿no? Entonces, es interesante que podamos participar de la Santa Cena, porque participar de ello dignamente nos hace acercarnos más al Salvador, nos hace corregir más nuestros caminos. Así es. Bien, entonces, ¿qué tal si miramos un poco en el versículo 5? Bueno, algo que a mí me llama la atención muchísimo del versículo 5 es que el Señor promete que va a haber un momento, leámoslo de forma literal. Ajá. Dice, he aquí, así me parece sabio, por tanto, no os maravilléis, porque la hora viene cuando beberé el fruto de la vid con vosotros en la tierra y con Moroni, a quien he enviado para revelaros el libro de Mormón, quien contiene la plenitud del Evangelio, a quien he encomendado las llaves de los anales del palo de Efraín. Entonces él empieza a citar aquí un grupo de personas que va a participar de una reunión donde vamos a poder disfrutar de la Santa Cena con esas personas. Ajá. Y entonces en el versículo 6 nombra a Elías, en el versículo 7 nombra a Juan, hijo de Zacarías, y también lo menciona como un Elías. Ajá. También menciona a quien sería Juan, dice él. Luego en el versículo 8 habla de Juan, quien trajo el sacerdocio arónico a Oliverio Cowdery y a José Smith. A Elías el profeta en versículo 9. En el versículo 10 menciona a Jacob, a José, a Isaac, a Abraham, Pedro, Santiago y Juan. Luego a Miguel, o sea, a Adán, y luego Pedro, Santiago y Juan. Y me encanta el versículo 14, que es como el que termina con esta gran promesa de que vamos a participar. El versículo 14 dice, y también con todos aquellos que mi Padre me ha dado entre el mundo. Ajá. O sea que, ¿quiénes pueden ser? Si nosotros somos fieles, podríamos estar sentados con ellos. Bueno, y ahora sigue algo interesante. A partir del versículo 15,
Y me llama la atención, bueno, habla de la armadura de Dios, ¿no? La armadura de Dios. Y me llama la atención que esta parte de la armadura de Dios esté en la misma sesión con la Santa Cena. Y que parece que hay una relación entre estas cosas y eso es lo que vamos a analizar. Antes de leerlo, bueno, porque el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, él dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, ¿no? Entonces eso nos sitúa en la condición de soldados. Nosotros tenemos un himno que dice, reza, somos los soldados que combaten error. ¿Qué dicha es? Hablando en cuanto a la dicha que hay de ser un soldado de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Y leyendo un poco sobre esto, a partir de 15 dice lo siguiente, que se correlaciona con lo que también el apóstol Pablo enseñó. Dice, por tanto, alzad vuestros corazones y regocijaos, y ceñid vuestros lomos, y tomad sobre vosotros, y aquí va a hacer una pausa, toda mi armadura para que podáis resistir el día malo. Y quiero que dejemos en la mente eso que estoy enfatizando, toda mi armadura. Después, y continúo, después de haber hecho todo a fin de que podáis persistir. Seguid firmes, pues estando ceñidos vuestros lomos con la verdad, llevando puesta la coraza de la rectitud y calzados vuestros pies con la preparación del Evangelio de paz, el cual he mandado a mis ángeles que os entreguen. Tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos encendidos de los malvados, y tomad el yelmo de la salvación, así como la espada de mi espíritu que derramaré sobre vosotros, y mi palabra que os revelaré, y estad de acuerdo en todo lo que me pidiereis, y sed fieles hasta que yo venga, y seréis arrebatados, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Devolvámonos un poco a lo que yo puse énfasis, toda mi armadura. ¿Qué te parece eso? Me hace pensar que Él nos ha brindado una protección en la cual nosotros podemos confiar, ¿sí? Y me hace pensar en lo que tú mencionas al principio de por qué la Santa Cena está en la misma sección, ¿sí? Y esa puede ser una de las herramientas que nos protege de hecho, sabemos que el renovar los convenios nos deja de nuevo en la misma condición de haber sido bautizados recién. Exacto. Entonces, hemos sido limpiados y luego nos da las herramientas para poder defender esa pureza que hemos logrado al renovar nuestros convenios. Exactamente. Entonces, cuando los soldados, es igual, cuando los soldados iban a la batalla, ellos se ponían absolutamente todos los accesorios de su armadura. Suponte que se pusieran el yelmo, ¿no? Pero no llevaran el escudo y no llevaran tampoco, digamos, la espada. ¿Con qué iban a defenderse? ¿Con qué iban a defenderse? Si dejaran de lado, digamos, la parte del peto y no llevaran el escudo, pero sí se cubrieran la cabeza, el enemigo le dispararía sus dardos, sus flechas hacia el pecho. Quedarían expuestos a los golpes de espada de los enemigos. Yo recuerdo que en las escrituras cuando David le zampa, ¡pum!, la pedrada con la onda, nosotros decimos zampar a veces acá, pero bueno, cuando le arroja con la onda la piedra a Goliat, dice que la puso en todo el medio de la frente. Y resulta que es el único espacio que hay en esa protección que él tenía. Entonces cuando alguien te quiere atacar, va a buscar ¿qué? El único espacio por el que te puede atacar. Ahí hay un simbolismo bastante interesante. Por eso el Señor nos dice que nos vistamos con toda la armadura. O sea, si nosotros dejamos una parte de estas por fuera, nos estamos poniendo en riesgo. Ahora, trayéndolo al Evangelio, como dicen en nuestra vida personal, como dice en 1 Nefi 19:23, aplicando a nosotros o comparando con nosotros mismos esta escritura, de qué manera nosotros podríamos no estar tomando toda la armadura. ¿De qué manera? Yo quisiera resaltar algo que acabas de mencionar y lo acabo de notar. Y es que en otras escrituras encontramos esta enseñanza donde dice toda la armadura de Dios. Ajá. Pero acá dice toda mi armadura, poniéndose en primera persona. Y si vemos el versículo 1 de esa sección, empieza diciendo, escucha la voz de Jesucristo tu Señor, ajá, tu Dios,
tu Redentor, cuya palabra es viva y poderosa. Viva y poderosa. Entonces, notamos allí que es el mismo Jesucristo diciendo toda mi armadura. Yo te estoy brindando herramientas para que estés protegido. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿las vas a tomar todas? ¿Y cómo podemos tomarlas todas? Por aquí en el manual, el presidente M. Russell Ballard dice algo interesante sobre esta parte. Dice, no existe una sola cosa grandiosa que podamos hacer para ponernos la armadura espiritual. El verdadero poder espiritual proviene de numerosos pequeños actos entretejidos para conformar un tejido de fortaleza espiritual que nos escuda y protege del mal. Así es. Entonces, él claramente nos dice que no nos podemos poner armadura de una sola. Y volvemos al caso del soldado. Él no se pone como Iron Man todo de una sola, sino que cada parte se la pone. Al igual nosotros también, que ese soldado, como soldados de Israel, nos fortalecemos con cada cosa que hagamos. Es como un proceso, una serie de peldaños sucesivos que debemos de llevar a cabo en cuanto a la senda de los convenios y también en cuanto a ciertas conductas o tradiciones diarias que debemos de llevar a cabo, como por ejemplo la oración, la lectura personal y familiar de las escrituras, las noches de hogar, el participar de las reuniones dominicales, nuestras clases del sacerdocio y de la sociedad de socorro, que de hecho son preguntas de la recomendación para el templo, como nos ha dicho también el presidente Nelson, el asistir periódicamente al templo conforme nuestras circunstancias nos lo permitan. Entonces es una serie de cosas que debemos hacer para tomar toda la armadura. Así es. Interesante que podamos pensar en eso y que es un proceso y que nosotros en la medida que vayamos cumpliendo algunas cosas, tú mencionaste unas que son como las más mencionadas, pero me llama también la atención que durante toda mi juventud escuché mucho hablar de las tradiciones santas de los últimos días, las cuales incluía la música de la iglesia. La música. Sí, vimos que en la sección anterior, nuestra conversación anterior, veíamos cuando Emma Smith se le mandó escoger una selección de himnos y la razón por la que lo hicieran porque era sagrado y porque ayuda al espíritu. Entonces todos estos hechos que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana nos ponen la armadura o nos la quitan. Exactamente. Entonces, incluso podríamos tener una parte de la armadura puesta y quitarla como una especie de retroceso en nuestro progreso. Y es cuando dejamos de hacer lo que ya veníamos haciendo y por alguna razón nos confiamos. Ahí volvemos otra vez al libro de Ezequiel. Entonces es interesante esta parte. No sé si tienes otra cosa que comentar respecto a esta sesión. Estas sesiones son bastante cortas, pero sus enseñanzas son bien importantes. Y bueno, antes de pasar a la sesión 28, igual que en todas las sesiones, conviene también que hagamos un pequeño, digamos, contexto de lo que estaba pasando. Resulta que en el verano de 1830, Oliver Cowdery escribe una carta a José Smith desde la casa de Peter Whitmer, donde la iglesia se había organizado a principios de ese año, y le dice lo siguiente: pay attention. Dice: te mando en el nombre de Dios que borres esas palabras para que no haya superchería sacerdotal entre nosotros. Su descontento, el descontento de Oliver, surgió porque José había incluido en los artículos y convenios de la Iglesia de Cristo la frase: y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido el Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados. Entonces José Smith le respondió, y suena duro, pero sabemos que él no lo dijo con dureza. Dice: ¿con qué autoridad Oliver tomó sobre sí mandarme que modificara, borrara, agregara o quitara de una revelación o mandamiento del Dios Todopoderoso? Días después, José viajó a Fayette, Nueva York, donde la familia Whitmer, y se encontró con que la mayoría de la familia respaldaba la posición de Oliver. No fue sino, dice José Smith, con trabajo y perseverancia que pude persuadir a cualquiera de ellos a fin de razonar calmadamente sobre el tema. Finalmente tuve éxito en lograr que no solo la familia Whitmer, sino también Oliver Cowdery reconocieran que habían estado en error. Meses después, en agosto de 1830, José y su esposa Emma
llegaron a la casa de los Whitmer y descubrieron que Hiram Page había usado una piedra para recibir revelaciones sobre la iglesia. Su influencia se había extendido más de lo que José esperaba, por lo que buscó la guía del Señor. La revelación dirigida a Oliver Cowdery le advirtió: nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José, porque los recibe así como Moisés. También se le instruyó corregir a Hiram Page y convencerlo de su error. En la conferencia de septiembre de 1830 se trató el tema de la piedra arriba mencionada, y después de una considerable investigación, el hermano Page, así como todos los de la iglesia que estaban presentes, renunciaron a dicha piedra y todas las cosas relacionadas con la misma. Todo ello para nuestra mutua satisfacción y felicidad. Oliver Cowdery registró que José Smith fue nombrado por la voz de la conferencia para recibir y escribir las revelaciones y los mandamientos para esta iglesia. Bien, básicamente este contexto nos está diciendo pues relativamente todo lo que acá estaba pasando. Así que brevemente podremos destacar un poco de lo que el Señor le dice propiamente a Oliver Cowdery en los versículos 1 y 2 de la sección 28, y mencionaremos ahí rápidamente otras cosas. ¿Te parece? Está bien. Entonces, yo lo leo y tú lo analizas, ¿listo? He aquí, Oliver, te digo que se te concederá que la iglesia te oiga en cualquier cosa que les enseñes por el Consolador, tocante a las revelaciones y los mandamientos que he dado. Pero he aquí, de cierto te digo, que nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José es mi hijo, porque lo recibe así como Moisés. Así es. Primero, algo que acabo de notar es que el Padre Celestial le dice también que va a hacer Oliver, y le dice como dándole ánimo, ¿sí? Cuando yo le digo, bueno, tú también tienes unas cosas muy buenas que vas a hacer, y le explica qué tiene que hacer, y luego le dice, más sin embargo, nadie va a recibir revelación sino José. Exactamente. ¿Sí? Y me gusta muchísimo. Cuando él le dice que él va a enseñar tocante a todo, le dice en cuanto a qué, le dice en cuanto a las revelaciones y mandamientos que he dado. O sea, te vas a basar en lo que el profeta enseñe en realidad. Exactamente. De hecho, en la actualidad lo estamos aplicando. ¿Qué vemos en la clase del sacerdocio o sociedad de socorro? Discursos de la conferencia general más reciente. Aplicamos eso que se le dio a Oliver, lo estamos aplicando. Los mandamientos que recibimos del Señor a través del presidente Russell M. Nelson, de los 15 apóstoles y profetas, aprendemos de ellos. Eso es lo que enseñamos, en eso nos basamos, y esa es la instrucción que recibió José en esos dos. Exacto, y mira, no es muy distinto a lo que ocurre hoy día también en el sentido de que, bueno, son 15 apóstoles, son 15 profetas vivientes y reveladores. Sin embargo, al único que reconocemos como la única persona autorizada para utilizar todas las llaves del sacerdocio es el presidente de la iglesia. Y recibir revelación exclusiva para la iglesia. Exacto. Es él, nadie más. Y bien, en consejo cuando se reúnen, pues los apóstoles pueden recibir incluso revelaciones y consultarlas con él, y él es quien decide si verdaderamente el Señor está hablando. Sí. Pero quiero poner también de relieve el hecho de que la iglesia se gobierna por consejos, ¿no? Así es. Entonces cada persona tiene derecho a recibir revelación en la mayordomía que está, llámese obispo, llámese presidente de quórum. Sin embargo, en las unidades también hay un consejo que llama consejo de barrio. Y en ese consejo es posible que la presidenta de la Sociedad de Socorro haga un comentario respecto a un problema que esté teniendo el quórum, y el obispo lo escucha y él siente por su santo manto que sí es correcto, y lo aplican como una solución. Entonces todos reciben revelación, pero siempre dirigidos por quien en ese momento tiene la autoridad para tal efecto. Y lo mismo ocurre con la iglesia, con el quórum de los 12 apóstoles y la primera presidencia, y como tal el profeta. Maravilloso. Maravilloso notar cómo el Señor en todos los tiempos aplica esa disciplina de los consejos para poder hacer progresar la iglesia y a poder comunicarse con sus hijos. Exactamente. Y antes de seguir a la otro, bueno, antes de que digamos, que podemos mencionar rápidamente que el Señor, como lo veíamos en el contexto, le manda a Oliver Cowdery a través del profeta José Smith que vaya donde el hermano Hiram Page y diga: hermano de Hiram, yo lo quiero mucho, pero esa piedra, eso no es algo de Dios. Así que no puede seguir enseñando eso a la gente. Que fue lo que hizo Oliver Cowdery. Él va y habla con
con Irán, y en una conferencia todos dicen, no, estábamos en error. Y bueno, y lo que quería destacar además de eso, es que imagínate lo siguiente, imagínate una iglesia en donde todo el mundo reciba revelación, en donde supuestamente todo el mundo reciba revelación para toda la iglesia, antes que mencionemos que podemos recibir revelación personal. Todos recibimos. ¿Sí? Pero entonces, una iglesia donde tú vayas y digas, el Señor me ha revelado que toda la iglesia mundial debe hacer esto, y al otro día yo vaya, el Señor me ha revelado que la iglesia del mundo debe hacer esto, y luego el hermano tal y todo el mundo hablando, ¿qué sería eso? Sería un desorden total. Yo pienso que en la época de la restauración, el enemigo también utilizó este tipo de revelaciones e impresiones y cosas que cada cual entendió a su manera o quiso recibir, el anhelo, que todos querían conocer la verdad, todos tenían ese anhelo, entonces se aprovechó de ese anhelo para empezar a tener varias voces y así confundir, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, que resaltemos que el Señor lo que dio fue un orden para la iglesia a fin de que no hubiera confusión. Lo mencionábamos en otras conversaciones anteriores, cuando mencionábamos en cuanto a las ordenanzas, siempre que el Salvador se presentó, explicó cómo cómo debería ser la Santa Cena, cómo deberían bautizar, de forma específica y directa para que no hubiera confusión ni contenciones entre unos y otros. De lo que más intenta evitar nuestro Padre Celestial y Jesucristo es que haya un orden en las cosas. Exacto. Que no haya confusión, que no haya principio de duda, sino que sea una sola voz. Por eso en muchas ocasiones dice, cuando escuchen la voz de mi siervo es como si fuera mi voz. Y se cumplirá absolutamente igualmente. Entonces eso nos lleva nuevamente a mencionar el título de la lección, que es preciso que exista un orden. Y me llama particularmente la atención porque si bien el Señor está hablando en cuanto a la revelación, Él no se escatima la oportunidad de mencionar en todas las cosas. Es decir, ese orden que el Señor ha instituido debe existir en todas las cosas. Entonces podemos mencionar, por ejemplo, el orden en una clase, el orden en una reunión sacramental, las horas, el momento en que empieza, en que termina, cuánto debe demorarse un discursante, o sea, todo el orden en las cosas. Él dice que debe existir un orden y Él nos da un manual de instrucciones para que hagamos las cosas en orden, conforme Él lo ha mandado. Entonces, si nosotros aplicamos el orden, nos alejamos de la confusión, que es justamente lo que el enemigo desea hacer. Él desea confundirnos para que nosotros nos desviemos por otros caminos. Si hay muchas voces llamándonos, nos vamos a desviar. Recordemos que en las escrituras se enseña que las ovejas conocen la voz del pastor y le siguen, porque conocen la voz. Imagínate una ovejita que siga todas las voces que le llaman. Finalmente habrá una voz que le va a llamar que no es la voz de su pastor. Una voz que le va a llevar a través de otros caminos, otros senderos, que le va a llevar a la perdición. Entonces debemos de seguir la voz a través de los canales que el Señor nos ha dado. Así es. Resaltar que en el versículo, bueno, estaba pensando, tenía en la mente que es tanta la promesa que siempre ha existido de que la revelación está abierta para todos, como lo ha dicho el presidente Nelson últimamente, enfocada obviamente en cada uno en sus roles, como el profeta para la iglesia, como padre de familia para su familia, que el Señor cuando habla en la promesa de Morón y en el libro de Mormón, dice que podemos preguntar, que el Espíritu Santo nos va a revelar la verdad. También menciona la palabra todas, de todas las cosas, que tenemos derecho a esa revelación. Exacto. Como padres tenemos derecho a pedir sobre las necesidades de nuestra familia, como esposos sobre las necesidades de nuestra esposa, y como líderes del sacerdocio sobre nuestro quórum, si es que somos un presidente de quórum, si somos un obispo sobre un barrio, un presidente destaca por su estaca. Mi esposa una vez, en un acontecimiento que tuvimos en la calle saliendo, ella tuvo la impresión de algo que podía suceder y ella lo dijo. Y pues andábamos con nuestro hijo y seguimos la impresión de lo que ella sintió en ese momento. Y luego vimos que fuimos librados. ¿Sí? Entonces, yo soy el líder del hogar, el que pensaría que por mí viene la revelación. La revelación puede venir por un niño de la familia. Que diga, papá o mamá, la solución de tal problema que tenemos puede ser esta. La revelación viene. ¿Sí? Y como líder del sacerdocio y de la familia, uno apoya esas revelaciones que vienen para la familia. Entonces,
Es muy importante que nosotros sintamos que realmente estamos siendo cuidados por el Señor, que la revelación viene. Yo sé con todo mi corazón que el Padre Celestial busca bendecirnos, busca protegernos, busca librarnos de la confusión. Hay muchas voces en el mundo, pero hay una manera. Y cuando el Señor habla por sus medios, es la voz de Dios. Si es de otra manera, no es de Dios. No era una piedra lo que el Señor había dado para recibir su verdad, sino que era un profeta de Dios. Un joven José Smith. Él lo había sido apartado para ser su revelador y profeta en la tierra. Cuán hermoso es escuchar las palabras del presidente Nelson y sentir su manto profético, sentir cómo nos cuida, sentir cómo se comunica con nuestro Padre Celestial, cómo nos ha invitado con sus últimas palabras en la conferencia a prepararnos para la segunda venida del Salvador. Debemos seguir sus palabras, estudiar sus consejos. Entre más moderna sea la revelación, más debemos aplicarla a nuestra vida. Testificó el presidente Russell M. Nelson como profeta de Dios. Testificó de que la revelación está abierta para bendecir las vidas de las familias, cada cual en su santo orden. No un obispo recibe la revelación para otro barrio, sino para el suyo. Lo mismo pasa en nuestros hogares y en nuestra vida personal. Testifico de ese infinito amor que Él nos revela al hablarnos en el Espíritu, al revelarnos y traer paz y confianza en mi corazón, como lo explicaba a Oliverio Cowdery en otras ocasiones, que tuviera paz en su corazón a través de las revelaciones que llegaron a la mente y al corazón. Y es de esa manera en que el Señor revela sus verdades. No importa en qué manera venga la manifestación, debe siempre venir acompañada del Espíritu Santo y debe estar alineada con las verdades proféticas. Sé que es verdad y testifico de estas verdades y de ese amor del Salvador en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Así es, muchas gracias, y entonces también queremos pues agradecerles por el tiempo que nos han entregado, y también invitarles a que puedan compartir este análisis de las Escrituras con sus amigos, sus familiares o con cualquier persona que lo pueda necesitar, ya sea a través de sus estados, a través de las redes sociales en general, para que más personas puedan verlo y puedan beneficiarse. Les estamos muy agradecidos y esperamos la siguiente semana con una nueva lección, ¿no? Un nuevo análisis de las Escrituras en la cual todos podamos beneficiarnos. Chao. Chao. Principalmente en nuestros días, el mayor sacrificio que podemos dar es de tener un corazón quebrantado, un espíritu contrito y un deseo de que las demás personas que están en el mundo también sepan de estas cosas. Vivir de tal manera que podamos transmitir a las personas el Evangelio de Jesucristo, que podamos llevar este Evangelio. Usted joven que se está preparando para ir a la misión, que se pueda preparar con dignidad, para que pueda salir a una misión y ser un misionero de tiempo completo, que con ahínco predique el Evangelio a todas las personas que estén en su camino. En la tierra de abundancia se oyó un dulce resonar, una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar.